Entonces vamos a dar inicio a esta nueva reunión de parte del proyecto que lidera la ONUDI en 13 países de Latinoamérica sobre residuos electrónicos. Este webinar hace parte de una serie de webinars que venimos realizando desde el mes de marzo y que finalizarán dentro de 15 días exactamente por este año. Ahora que les agradezco a todos su paciencia por estar acá, esperarnos en estos momentos que tuvimos este problema. Pero les prometo que vamos a tener un webinar bastante interesante. Este webinar está dirigido principalmente a los retos y oportunidades que tienen nuestras universidades y centros académicos de la región relacionados con la gestión de RAE. Como ustedes saben, uno de los objetivos del proyecto de la ONUDI es involucrar a las universidades en esta importante temática. Y es un reto pues que para todos en este momento está presente. Algunos de nuestros países en estos momentos han logrado vincular ya algunas universidades, pero muchos y la gran mayoría estamos en ese proceso. De manera que creo que las presentaciones que vamos a tener hoy van a orientar mucho este trasegar que tenemos por delante y con seguridad que va a ser de bastante interés para todos ustedes. Vamos a dividir este webinar en dos partes. En la primera parte, nuestros tres expositores que tenemos el día de hoy van a presentar sus trabajos y experiencias con relación al tema, en unas presentaciones cortas de 10 minutos cada uno. Y después, la última parte del webinar la queremos dedicar principalmente a la discusión, que creo que es lo que más quizás nos puede también enriquecer la discusión que vamos a tener en torno a, a esos retos y oportunidades que tenemos. De manera que sin más preámbulo, yo quisiera darle la palabra a nuestro gerente de proyecto, el señor Alfredo Cueva, para que haga la presentación de nuestros tres participantes presentadores del día de hoy, dándoles la bienvenida y agradeciéndoles, por supuesto, su participación. Adelante, Alfredo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y bienvenidas a todas las personas que se han logrado conectar. Me sumo a las disculpas ofrecidas por Carlos en estas circunstancias y tal vez sin más preámbulos, quiero hacer la presentación de nuestros excelentes expositores al tema de hoy, que como ya Carlos anunció, tiene que ver con los retos y oportunidades que enfrentan las universidades y centros de investigación de América Latina en cuanto a la gestión de los RAE. En primer lugar, me complace presentar a ustedes a Lucía Elena Javier. Ella es una investigadora en minería urbana y economía circular en el Centro de Tecnología de Minerales adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Es autora de 2 libros sobre la logística inversa y la gestión de los RAE y coautora de 3 capítulos de libros sobre gestión de los RAE y de varios artículos científicos sobre el tema. Posee una maestría y un doctorado en Ingeniería de la Producción de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y esto le ha permitido desempeñarse en el campo de la gestión ambiental y la logística reversa, tema en el cual ha desarrollado una investigación con la Universidad de Oviedo en España. La doctora Javier es también profesora colaboradora de la Universidad Federal de en la Universidad de Sao Paulo. Actualmente se desempeña como coordinadora del proyecto de investigación los expositores. Me permito dar la bienvenida y presentar a Viviana Ambrosi. Ella es directora del programa E-Basura de la Universidad Nacional de La Plata y dirige la planta piloto experimental de residuos electrónicos en el marco del convenio internacional con la UIT y su universidad desde el año 2018. Es docente e investigador en el Laboratorio de Investigación en Nuevas Tecnologías Informáticas, LINTI, de la Universidad de Informática de la Universidad desde el año 2002. También es profesor de la cátedra Green IT de la Universidad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2014
profesional principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires desde el año de 1997. Fue directora de Medio Ambiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata entre 2014 y 2018 y también directora de Concienciación en Medio Ambiente de la Facultad de Informática de la Universidad del 2010 al 2018. Dirigió diversos proyectos de extensión universitaria entre el 2009 y el 2019, como son EduRAE, eBasura y Recicla tu Compu, Recicla tu Mundo. También ella ha sido consultora experta de la ITU o UIT y ha participado en diferentes proyectos de investigación y publicado a nivel nacional e internacional. El programa eBasura que dirige ha obtenido varios premios y distinciones desde su creación, vinculado a las tecnologías de información y comunicaciones y al medio ambiente. Y en tercer lugar, me complace también dar la bienvenida y presentar a Paul Vanegas Peña, que es docente e investigador de la Universidad de Cuenca en Ecuador, es director del proyecto de Economía Circular Inclusive en la Universidad de Cuenca, coordinador de investigación de la Red de Desarrollo Urbano Sostenible del Austro en el Ecuador. Paul es autor de más de 30 artículos científicos indexados en las áreas de sostenibilidad, gestión de residuos y economía circular. En el año 2019, la revista científica Resources, Conservation and Recycling le otorgó el galardón de Best Paper Award como uno de los 3 mejores artículos publicados durante el año 2018, con el tema Ease of Disassemble of Products to Support Circular Economy Strategies. Paul ha trabajado en proyectos científicos con empresas europeas como Philips, Fujitsu, Siemens y Umicore para el mejoramiento del desempeño ambiental de sus procesos y también ha trabajado en proyectos de investigación con el Centro Común de Investigación o Joint Research Center de la Comisión Europea en el desarrollo de políticas que promueven una economía circular. Lo importante de estos 3 profesores, académicos, investigadores, es que no se han quedado en la teoría. Ellos, como ustedes pueden ver de sus perfiles, han aterrizado en la práctica y bueno, pues esperamos que poco a poco nuestro proyecto continúe desarrollando una relación de trabajo más intensa con ellos y con otros académicos e intelectuales que por supuesto existen en la región. Así que bienvenidos y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alfredo, por esta introducción de nuestros 3 participantes del día de hoy. Y quisiera entonces empezar por ceder la palabra a Lucía Elena para que nos presente entonces un poco el área de su trabajo y algo de sus experiencias. Lucía, adelante y muy bienvenida. Quisiera darle la palabra mientras tanto entonces a Viviana. Viviana, adelante, por favor, ¿nos escuchas? Sí, sí. Gracias, Viviana. Puedo compartir la pantalla ya, ¿no? Por favor, sí. ¿Ahí se está viendo? Sí, dale modo presentación, por favor. Correcto. Muy bien, ahí estamos. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, esta posibilidad. Voy a contar un poco la experiencia en la temática de los residuos electrónicos en la gestión de la Universidad Nacional de La Plata, que está vinculado, como decían hoy, a mi experiencia, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de a ver si lo logro, cómo incluimos esto en la universidad. Por un lado, la primera pregunta que nos hicimos allá por el 2008 era si podíamos transformar el problema de los residuos electrónicos en beneficios y oportunidades, ¿no?
Era claro que había que educar, que es un problema que lo tenemos hoy y que hay que resolver, pero obviamente había que tener algunas cuestiones más. Y entonces esto, digamos, devino en que había una idea propia que tenía que ver con la investigación, conocer el problema, pero después era cómo plasmábamos esto en la comunidad, en lo que necesitaba la sociedad. Nosotros llamamos la extensión universitaria, cómo llegar con el conocimiento a lo que realmente la gente está necesitando. Y paralelamente a esto, como soy docente de informática, fui incorporando esta temática a la docencia. ¿Por qué razón? Porque yo como informática me di cuenta que desconocíamos los docentes y obviamente cómo iban a conocer los alumnos el problema que había atrás de los residuos electrónicos. Esto fue algo como muy enriquecedor porque porque obviamente lo que se investigaba se llevaba a cabo y también se llevaba a la docencia y la extensión. Es un vínculo muy virtuoso, ¿no? De llevar lo que ve la sociedad, lo que la sociedad necesita y llevarlo, plasmarlo a la docencia y la investigación. Y se incorporó a lo largo de los años una componente que tiene que ver con la inclusión de la temática de los residuos electrónicos en la gestión, como les voy a comentar ahora. Esto fue gradual y, como les pongo en el título, con una retroalimentación de todos estos ejes. En el campo de la extensión universitaria se puede decir que es donde tengo más experiencia en el tema, es más mi formación. Empecé desde el 2009 con la extensión universitaria, con distintos proyectos vinculados a la temática de los RAE, aportar una solución y llevar con conocimiento. Con distintos nombres, fueron todos proyectos que fueron subsidiados por la universidad, que han tenido distintos nombres, hasta que en el año 2011 es el proyecto que conocemos actualmente, que es el proyecto de basura, que a partir del año 2018 se constituyó como una línea de la propia gestión de la universidad. Y líneas actuales, que es el Recicla tu Compu, Recicla tu Mundo, lo marco puntualmente porque este está vinculado al proyecto real. En cuanto al eje de lo que tiene que ver con la docencia, hicimos esta actividad de llevar la temática de residuos electrónicos no solo en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata o de muchas universidades, escuelas de la región y también con lo que es la comunidad. En el año 2003 me di cuenta que por lo menos en la Facultad de Matemática de La Plata y de Argentina había un desconocimiento de los residuos electrónicos y el conocimiento de lo que es el Green IT, o sea, las tecnologías verdes o las tecnologías sólidas. Entonces propuse la creación de una cátedra, que es una optativa de este quinto año de las carreras de informática, que se aprobó y se está dando desde el año 2014. Esto dio trabajos de final de cada, tesinas de grado, y no solo de alumnos de la Facultad de Informática, sino de otras carreras de la universidad y también contactaron de otras universidades de Latinoamérica. En cuanto a lo que es formación, empezamos a actividades que estaban vinculadas a la práctica profesionalizada, universitaria y becas de formación para los alumnos. La práctica o las PPS, que le llamamos aquí en Argentina, también se orientaron a estas técnicas. Obviamente está orientado al armado, a la reparación de computadoras, pero también con una conciencia ecológica y social. Cursos de armado y reparación ya destinados o a la educación formal alternativa, por lo menos aquí en Argentina se llama así, son aquellas personas que no han terminado por ahí sus estudios, necesitan algún tipo de titulación, no siguen una carrera universitaria, pero lo que se busca es que no queden excluidas. Y también para alumnos de la Universidad Nacional de La Plata. Todos estos cursos, nosotros damos la temática, en lo que es un curso de armado y reparación, damos la temática de los RAE, o sea, un profesional o un técnico debe saber qué hacer con sus residuos, y obviamente tenemos este componente ecológico y social. Y por otro lado, en lo que es docencia o la formación, charlas y talleres de educación ambiental para escuelas, pero abiertas a toda la comunidad. O sea que barremos en el eje de la docencia un montón de ejes. En la línea de investigación, si bien por ahí no hay líneas específicas, desde el laboratorio donde estoy trabajando en la temática de los residuos electrónicos, como son
proyectos de incentivos a la investigación que se financian por la Secretaría de Políticas Universitarias de Nación. Se incluye proyectos de informática, la temática de Green IT y los residuos electrónicos. Participamos en diversos proyectos y convenios internacionales. Uno de ellos es el presente proyecto, el proyecto PREAL, un convenio y proyecto llevado adelante, que les voy a contar más adelante, con la Unión Nacional de Telecomunicaciones. Un proyecto para incorporar conceptos de tecnologías verdes y de los RAE en carreras de informática. Este fue un proyecto conjunto con 3 universidades de Argentina, que bueno, este proyecto toca una parte de una componente que tiene que ver con la investigación y también la docencia. Obviamente esta temática se incluye en las publicaciones de congresos, se trabaja en consultorías y puntualmente en el libro que se hizo a pedido del IT de iniciativas exitosas a nivel mundial. Y bueno, para todas estas iniciativas de investigación que les comento, como también vinculadas a los docentes, lo importante para nosotros es que participan no solo los docentes investigadores, sino que los alumnos se van formando, ¿no?, en todas estas actividades y obviamente en lo que tiene que ver electrónicos. Y bueno, lo que fue para nosotros un crecimiento fue avanzando, pero si esto se ha logrado en muchas universidades, por lo menos de Latinoamérica, fue la incorporación de la temática de los residuos electrónicos dentro de la propia gestión de la universidad. Por un lado, como les decía hoy, yo soy docente de informática, y esto, empezar a incorporar el tema ambiental, el qué hacer con los residuos, hizo pensar a la cabeza de lo que es la gestión de la Facultad de Informática, en que no había una dirección que nuclee lo que es la concientización de los problemas ambientales y obviamente de los residuos que genera un profesional de la informática. Así que eso fue una línea. En las carreras de informática es difícil, suelen existir estas direcciones. Posteriormente, la universidad incluyó dentro de su plan estratégico la temática de los residuos electrónicos, también en la Dirección de Medio Ambiente que existía en el año del 2014 al 2018, hasta que el programa que le voy a contar un poco más adelante, el programa de basuras, se incorpora por resolución a la gestión de la universidad desde el 2017 a la fecha. Esto muestra un crecimiento donde salimos de una etapa de extensión universitaria de facultad para instaurarnos como programa de la propia universidad con algunas líneas que bajan específicamente, como después les voy a comentar. En 2018 aparece este convenio internacional con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Para nosotros es muy importante porque también está muy vinculado al PREAL, que se inaugura en el 2018. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión, y que lo quiero marcar como un punto, es nuevas líneas de acción vinculadas al COVID. ¿Por qué razón? Por programa de basura fue una fuente de recursos, de elementos reciclados para volverlos a la sociedad, para afrontar las tareas de trabajo, actualidad o de poder estudiar o trabajar. Y esto dice unas cuantas líneas futuras. Entonces, nuestro objetivo desde el principio fue transformar el problema de los residuos electrónicos en beneficios y oportunidades, ¿no? Siempre teniendo en cuenta el aspecto social, ambiental, educativo y cultural, involucrando todas estas líneas de atención a la gestión como un todo. Esto hace que tengamos diariamente, no hay mucha demanda social. ¿Qué hacemos desde el programa de basura puntualmente instaurado en la universidad? Por un lado, ayudamos a la comunidad y a las empresas y a la propia universidad a gestionar los residuos que no usan puntualmente, lo que tiene que ver con la informática, con las TICs, tratando de reacondicionar y reciclar la tecnología, trabajando en un modelo, ¿no?, circular y de ayuda social. Este equipamiento los donamos y trabajamos mucho en lo que es la educación y la concientización, en la formación, como les comentaba hoy, siempre tratando de difundir esta conciencia social y ecológica y vinculando lazos y compromisos.
Pero esta propuesta de valor que teníamos inicialmente cambió, o sea, se amplió desde con la planta pilo de e-waste con la ITU. La ITU de este proyecto nos invitaba a aplicar normas internacionales a todos los procesos, trabajar en un modelo, definir un modelo que pudiera ser replicable en principio en Argentina. Me interesaba muchísimo la formación de los alumnos de la universidad, así como de otros actores sociales, cooperativas, ampliar líneas de investigación, alianzas, conseguir socios, y 2 líneas más que les voy a comentar luego, que era trabajar en un laboratorio de destrucción de la información y de los medios, y la búsqueda de soluciones a una corriente compleja, que en este caso puntual, vinculable real, tiene que ver con los plásticos. No les voy a contar todo esto, sino que como lo hacemos, trabajamos alumnos, becarios, docentes, graduados, hasta personal no docente de la universidad, todos de compromiso ambiental y social y de querer ayudar y educar. Y tuvimos también la suerte o el apoyo que nos dieran un predio para funcionar en el año 2012, el gobierno de la provincia, y también con convenios con el gobierno oficial. Esto nos da una posibilidad de tener, como pueden ver en la foto que puse a la derecha, este espacio para poder trabajar y hacer nuestra actividad de reutilización, nuestra componente social por la inclusión. Hay una serie de actividades que son las actividades diarias, desde la recepción hasta que un equipo se repara y reacondiciona, pero no quería dejar pasar de mencionarles lo que es el laboratorio de sanitización de medio de información, porque es muy importante la destrucción de la información de las computadoras que llegan a nuestra planta, ya sea provenientes de la propia universidad o provenientes de alguna empresa de un titular. Este cuidado era muy importante para nosotros porque lo hacíamos a través de un software, pero ahí tú compró equipamiento específico para completar todo este proceso de sanitización de medios, y esto tiene que ver no solo con licencias de software, que utilizamos el KillDisk, sino que otros equipos que son un desmagnetizador, que puede ver en la foto, ven algunas fotos abajo y a la derecha, arriba y abajo. Otro equipo que es el Crunch, que es el que hace un quiebre de los discos. Y otra herramienta un poco más casera, que sería un taladro, pero se usa en determinados casos. Esto era una línea importante que nos marcó la ITU con los equipos a cumplir, y obviamente la normativa en la provincia de Buenos Aires también lo está pidiendo. Otro de los equipos donados por la ITU fue un molino de plástico. Problemática de los plásticos de los RAE. Este proceso actualmente está detenido por 2 razones. Una, por el COVID, y por otro lado, por condiciones presupuestarias, ¿no? Pero bueno, obviamente más allá de eso, el COVID y estar en receso, por lo menos en Argentina, con una cuarentena bastante densa y que la universidad no ha retomado aún su trabajo, esto nos ha complicado. Realizamos algunos convenios con unos grupos de investigación de Argentina especializados en polímeros para hacer todo el proceso de clasificación y de selección. Por eso esta capacitación que venimos tomando en el PREAL, no sé si han podido tomarlas todas, han sido muy interesantes para poder retomar este. En cuanto al programa en sí, a la línea de los residuos electrónicos, contamos 3 líneas específicas en la gestión de la UNLP. Una línea que es lo que se llama circularidad de tecnología, una línea específica que se llama reciclaje inclusivo, tiene que ver con la donación de computadoras que vuelvan a la sociedad. Básicamente son instituciones de bien público y sin fines de lucro, y esto es una vuelta, y esto por la cantidad de pedidos que tuvimos de la sociedad y de distintas instituciones para acá. Tiene que ser una línea de para estudiar, que es la entrega de computadoras reacondicionadas o refuncionalizadas para la universidad de bajos recursos,
Y estas son 3 líneas que propusimos el año pasado. Obviamente, el año tuvieron lo que tiene la componente social, tuvimos un incremento exponencial. Bueno, pueden ver en esta foto, una de nuestras actividades principales tiene que ver con las donaciones. En la parte de arriba pueden ver tanto los alumnos de la universidad como los de las prácticas preprofesionales, partes de los cursos, reparando parte de las máquinas que llegan. Nuestro objetivo es reducir las desigualdades. Abajo pueden ver algunas fotos de algunas donaciones, donde pueden ver, bueno, como también distintas edades de los beneficiarios. Nuestro objetivo es beneficiar la inclusión digital y hemos beneficiado, no instituciones, gente que concurre a esas instituciones, más de 388.000 personas que tienen, digamos, a través de un centro educativo la posibilidad de acceder a la tecnología. Por otro lado, en el caso de lo que es la beca Tu PC para estudiar, yo les decía que las había propuesto el año pasado. Este año nos vimos con el COVID, la universidad decidió entregar más computadoras a los alumnos, así que tuvimos una entrega. Este año se hicieron las primeras entregas recién, en septiembre y octubre. Pueden ver acá alumnas regalando las computadoras y las notebooks que pudimos trabajar desde el programa. Lo que nos superó es más de 10.000 alumnos se inscribieron para pedir vuelta, ¿no? Quedamos obviamente desbordados y esto provocó que también la universidad tuviera que comprar algunos dispositivos más, que sabemos que aquí viene nuestro trabajo, el año que viene y los próximos, una universidad responsable con los residuos electrónicos que generamos. Viviana, discúlpame, un minuto más, Viviana. Sí, ya estoy cerrando. Las actividades de formación, más de 1.200 alumnos, foco en eventos, campañas, todo lo que tenga que ver con la educación ambiental y la sensibilización. El proyecto de educación ambiental que les comentaba hoy, Recicla tu Compu, esto lo hemos vinculado al PREAL. Y bueno, tal vez no tiempo, ¿no? Y esto se los dejo, una propuesta, haciendo el cierre, una propuesta de solución en la publicación que se hizo para la ITU, iniciativas exitosas de e-waste a nivel mundial, y acá proponía algunos puntos, traté de hacer un resumen de lo que podía tener un centro de gestión de residuos aparatos eléctricos y electrónicos, que pudiera ayudar. Tiene algunos en el último capítulo. Bueno, creo que llegué bien en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Viviana. Pues de todas maneras quiero decirle a los participantes que las presentaciones van a estar disponibles para ustedes, al igual que la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. De manera que muchas gracias, Viviana, por este vistazo. Sé que faltan muchas cosas todavía por explicar de todo lo que hace la Universidad de La Plata, pero creo que con esto tenemos ya un panorama bastante amplio. Muy bien. Quisiera entonces, gracias. Quisiera darle entonces la palabra a Lucía. A ver si ya logramos solucionar los problemas de audio, Lucía. Sí, ¿puede oírme? Gracias, perfecto, sí, ahí escuchamos. Sí, voy a compartir la presentación. Perfecto. Sí, de acuerdo. Buenos días a todos. Estamos hablando hoy del Centro de Tecnología Mineral y las colaboraciones que tenemos con otras instituciones en Brasil. El punto son las oportunidades y desafíos de la RAI y la academia. Trabajo hace 3 años en CETEM, pero trabajo con RAI por 10 años más. Todos los ejemplos que voy a presentar acá son colaboraciones y cuando cerrar la presentación pueden hacer preguntas es muy corto que voy a presentar, entonces que si quiere saber más puedo estar acá. CETEM, el Centro de Tecnología de Minerales, tiene 42 años en Brasil. Es el único instituto de investigación con foco en recursos minerales en el nivel federal.
a donde estamos trabajando con minería urbana y economía circular de aparatos electroelectrónicos y también otras fuentes. Como conocen, la minería urbana no es exclusiva. Podemos trabajar landfill, podemos trabajar otras fuentes de recursos minerales. Además, Brasil es muy rico en recursos minerales y podemos preguntar por qué trabajamos esto, por la sustentabilidad. Este es el mejor argumento que tenemos ahora. Entonces, este es el tema. Y voy a hablar ahora en los próximos diapositivos, los 3, el marco legal y las responsabilidades que tenemos de acuerdo con las leyes brasileñas y normas. La primera, no voy a explicar mucho, es la política brasileña de residuos, basura, residuos sólidos. En este punto, nosotros fue la primera frontera para decirmos o que es residuo electroelectrónico, o que es la RAE. No había otro documento en el nivel federal, pero teníamos documentos en los estados. La responsabilidad compartida en las industrias productoras es un punto muy importante porque de acuerdo con nuestra ley, a las industrias productoras son responsables por el fin del producto en el país. Nosotros ahora tenemos el sistema de logística inversa aprobado en el año de 2019. La fase 1 fue este año. Enero de 2021 tenemos el fase 2 empezando. Además tenemos 2 normas que son las 2 normas de ABNT exclusivas para manufactura inversa, en manufactura inversa de electroelectrónicos exclusivamente. La responsabilidad del sector productivo, entonces, de acuerdo con la ley, es cumplir los requisitos legales. Como he dicho, la fase 2 empieza en enero de 2021. Y cuando empieza, tenemos de facto los recicladores trabajando, la industria de reciclaje trabajando y teniendo que pegar todos los datos y pasar para el Ministerio de Medio Ambiente. Cuando los datos llegan al Ministerio de Medio Ambiente, ellos pueden decir los que están cumpliendo o no, y como hay presentado acá, tenemos la ley de crímenes ambientales. Y esta ley puede decir si cumple o no lo que tiene que hacer. La implementación de logística inversa también es responsabilidad del sector productivo. Si lo decide que va a hacer acuerdos con recicladores, se va a hacer con los recogedores que vaya a decidir, pero tiene que prestar toda la información al cabo del tiempo. Tiene también, de acuerdo con la ley, que informar a los consumidores y al gobierno los volúmenes procesados en cada etapa, a partir, como he dicho, de enero de 2021. El consumidor tiene solamente la responsabilidad de devolver al sector productivo todo lo que hay consumido y va a poner fuera. Entonces, es su responsabilidad. Pero en nuestra investigación tenemos percibido que los consumidores no saben a dónde pueden poner el material. Nosotros tenemos una encuesta con 1.004 respondentes, y de estos 85% decían que tiene materiales electrónicos en su hogar y no sabe lo que hacer con ellos. Entonces, el 85% es lo que llamamos index
Retention Index, índice de retención. Y esto es un problema muy grave, al punto que si no tenemos la devolución del e-waste, de la RAI, si no tenemos la devolución, no tenemos logística inversa y el sistema no puede ser sostenible, económica y ambientalmente sostenible. El principal responsable del inicio de la logística inversa es el consumidor. Si lo decide no poner fuera, no tenemos la logística inversa. Y no tenemos medios de hacer esto económicamente viable. La RAI y la academia, el próximos diapositivos voy a hablar exclusivamente de esto. Nuestras colaboración empezaron en 2004. Yo tuve mi doctorado en 2005, pero en 2004 hicimos una cooperación con la Universidad de Oviedo, de la COP, y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Esta cooperación fue con el profesor Adenso Díaz. Adenso Díaz en España fue el primer autor del primer libro exclusivo sobre logística inversa, que tenía puntos que podíamos trabajar la cadena reversa. Entonces hicimos la cooperación en este año de 2004 y 2005, cuando he hecho mi doctorado. Este doctorado en 2005 fue el primero en la Universidad Federal de Río de Janeiro en logística inversa. Esto fue muy importante porque pudimos comprender un poco más, casi 6 años antes de la ley federal, entender un poco más cómo las cadenas productivas pensaban los residuos. Y esto puedo decir que es muy diferente de lo que tenemos hoy por parte de la industria productiva. Después tenemos otras cooperaciones en los países y en 2015 tuvimos la cooperación con el MIT en proyecto Trash Track. Esta cooperación fue posible trabajarnos con las recogidas de basura electrónica en Recife. Recife es una ciudad, una metrópoli en el nordeste del país. Y la cooperación con los recorregidores, las cooperativas, y tenemos puesto un aparato electrónico en mobiles, en celulares, en teléfonos, para que podrían hacer la trazabilidad de la sucata electrónica por la ciudad. Y así podemos descubrir a dónde estaba la sucata, o qué los cooperados estaban haciendo con él, porque ni todo llegaba a la cooperativa, y cómo podíamos mejorar estos caminos logísticos. Entonces, esta cooperación con el MIT fue de 2 años y pudimos hacer esto. Está disponible en nuestra publicación también. Que lo quieres, tengo el sitio al final. Puedo compartir con usted. Después, una colaboración no formal, pero con la Universidad Federal de Río de Janeiro y UNESCO, que formalizamos en lo último 14 de octubre, el Día Internacional del Residuo Electrónico, con un evento donde tuvimos como que 10 empresas presentando sus cases. En esta colaboración, este proyecto fue coordinado por la profesora Ellen Pacheco y el profesor Ricardo Gabay de UNESCO. El proyecto La Huida. Este proyecto fue con colaboración de Europa, en Latinoamérica, con Brasil y Nicaragua.
El proyecto La Huida fue importante al punto de hacer capacitaciones para cooperados también que querían empezar a trabajar con la basura electrónica, los residuos electroelectrónicos, tuvieron algunas capacitaciones en la Universidad Federal de Río de Janeiro. El punto práctico y teórico, ellos pudieron tener mucha información. Entonces, también un proyecto diverso de las otras cooperaciones, pero muy, muy importante también. Lo punto 4 es la colaboración de la Universidad de São Paulo, a donde ha hecho mi postdoc. De mis postdoc fue con el Centro de Recuperación de Ordenadores, puedo decir así. La Universidad de São Paulo, USP, tiene como que 10 toneladas de electroelectrónicos cada mes. Ellos recogen de la propia universidad 80% y 20% de personas que no son de la universidad. Y estas 10 toneladas son desmanteladas en la propia universidad. Hubiera un tiempo que ellos consiguieran vender, comercializar el material y poner el dinero en la investigación, pero ahora ellos encaminan para cooperativas. Y ha hecho también la capacitación de cooperados en el mismo proyecto. Y por último, el proyecto Dataria, voy a hablar después. Es nuestro proyecto en el momento. Como desafío de la cooperación con la universidad, nos tenemos la participación del consumidor. El consumidor no comprende ainda, en Brasil, pelo menos, no comprende ainda los peligros de la RAI y cómo podemos poner, dónde pueden seguir la RAI. Por esto no tenemos la disponibilidad de datos del consumidor, de datos del reciclador, no hay data banking, no tenemos estos disponibles. Es un desafío que estamos empezando a trabajar con 2 ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual hago parte, y también el Ministerio de Medio Ambiente, estamos haciendo un acuerdo. La consistencia y coherencia en la tributación, los impuestos no están muy de acuerdo con lo que necesitamos en el momento. Entonces, los impuestos hace 1, 2, 3 veces lo mismo impuesto en la cadena, el momento que se recorre la RAI y que va a trabajar, desmantelar y cómo va a poner de nuevo en el mercado como material. Entonces, este es un punto que estamos trabajando en nuestro grupo de pesquisa. La gestión de la información y pensando también en data mining y forecasting. Oportunidad, tengo 2 diapositivas sobre las oportunidades. La universidad tiene, y la academia como un todo, la responsabilidad de la producción de conocimientos, entonces tenemos que tener muy cuidado con el tipo de la producción y la diseminación del conocimiento. Este es un punto que tenemos muy cuidado. La formación de los agentes, como he dicho en la propuesta del proyecto La Huida SD en la USP. La diseminación de información que he dicho también. Puntos de recorrida. Tenemos puntos en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en la Universidad Federal Fluminense en Brasil, en la Universidad de São Paulo. Hay muchas universidades trabajando puntos de recorrida. Ha hecho esto también en los eventos que realizamos en CETEM, también ponemos puesto puntos de recogida. Pero un problema, que tenemos que estar seguros de que los que están sacando el material van a poner de forma correcta. Esto es un punto que también tenemos preocupación. Pero es una oportunidad más para
también capacitar los consumidores. Las instituciones de investigación son algo que llamé de puente porque podemos hablar tanto con los ministerios, con las organizaciones, como también con los agentes que serán formados. En este diapositivo quiero hablar de los 5 puntos que pienso son más importantes en esta interacción con la academia. El primero son los volúmenes y las distancias. Puede tener pequeños volúmenes con pequeñas distancias, no hay problema, no hay costo importante. Pero si tengo pequeños volúmenes y grandes distancias, que es el caso de países son la geografía de Chile, de Brasil, es muy difícil pensar en norte y sur como algo simple, no es. Entonces, el algoritmo de volúmenes y distancias tiene que ser trabajado. Muchos volúmenes y cortas distancias son el mejor escenario, pero ni siempre lo es verdad. Entonces, trabajar pequeños países en Europa es mucho más fácil do que en países como Canadá, como Estados Unidos, Brasil, Rusia. Es mucho más difícil. Entonces, pensar la logística. El segundo punto es la informalidad. Podemos hacer campañas, podemos hacer puntos de recogida, pero si el material va para una institución que es informal, es un problema. Con eso no estoy diciendo que no debe haber la contribución del informal. Sí, debe haber. Es importante, muy importante. No entanto, la informalidad no nos permite la trazabilidad. Ese es el problema y puede hacer aumentar la contaminación. Los impuestos que he dicho a poco, la tecnología es muy importante, el desarrollo de tecnología, mejores formas de recuperación de materiales. Hablamos mucho en CETEM de los minerales críticos, materiales críticos que la Europa ha definido, son como que 30, 40 materiales críticos. Grande parte de ellos pueden ser recuperados de la RAI. Entonces, se desarrolla la tecnología en este sentido, pero no hace sentido si tenemos tecnología, si es muy cara, no es fácil de desarrollar y también no tenemos volúmenes. Muchas toneladas, más fácil trabajar y económicamente viable. El acceso a la información es el punto clave para que tenemos la diseminación del contenido que desarrollamos en las instituciones de pesquisa y la universidad. Ahora discúlpame, un minuto más. Sí, voy a cerrar ahora con el proyecto Datare. Fue inspirado en las contribuciones de Europa. La etapa 1, estamos trabajando ahora en los hotspots en Brasil, donde están las minas urbanas. ¿Qué digo con minas urbanas? Donde están los puntos donde se produce más para se hacer la recuperación de materiales. En la etapa 2, en el próximo año, son los clústeres y pueden conocer más de la encuesta nacional que estamos haciendo ahora. Tenemos videos, acá tiene un sitio que puede acceder para conocer con lenguaje simples para la población comprender. Pensamos en jóvenes que pueden comprender mejor y hacer parte de las campañas y los materiales. Estos son los más importantes que estamos haciendo en los últimos 3 años. Hay un sitio acá también puede acceder en este material, el manual para destinación del RAI. Acá ponemos los puntos, los contactos, donde pueden llevar, si quieren checar, verificar si es correcto o no, si tienen documentos o no, están todo acá, todos los para tener credibilidad.
Entonces, la academia, los últimos dos diapositivos, la academia tiene esta obligación, pienso yo, de producir material. Entonces, hicimos material sobre economía circular en la minería urbana, está también en inglés. El guía de desmontaje también en español, en inglés, está todo en el sitio de CETEM, pueden acceder allá. Y hacemos una propositiva relativa a COVID también este año, los cuidados con los materiales que estamos manuseando todo el tiempo. Entonces, lo que tenemos las pesquisas y logramos la estimativa de la generación de RAE en Brasil, la trazabilidad, investigar si las grandes plantas son interesantes o pequeñas o medias que hay, y la tributación. Esos son los 4 puntos claves de nuestra investigación en este momento. Estamos en contacto, estos son nuestra dirección. Muchas gracias. Una pregunta, en esta última diapositiva que tenemos acá, el sitio web del CETEM es este que está aquí abajo, allí se puede acceder a todo el material que nos mencionas. Es exacto. Remilar es el nombre de nuestro grupo de pesquisa. Perfecto, De muchas gracias. investigación. Gracias, Lucía. Creo que el material que has mostrado y las experiencias que nos has explicado son bastante enriquecedoras para todos nosotros. Brasil se ha destacado por ser uno de los países líderes justamente en la producción de este tipo de documentos y creo que es casi que sitio obligado y referencia obligada para no repetir esfuerzos que ya de alguna manera han hecho en países de la región. De manera que muchas gracias por esto. Bien, damos entonces la bienvenida a Paul Vanegas. Paul es de la Universidad de Cuenca del Ecuador, como ya se mencionó anteriormente, y es uno de los investigadores que son más activos también en el tema de RAE. Paul, bienvenido y adelante. Yo iba a comenzar mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación y tal vez ahora sí me voy a permitir compartir la pantalla para tratar de recuperar un poco el tiempo invertido en esto. Vamos a ver. Share. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya mi pantalla? Sí, lo vemos. Perfecto, bueno. Comenzaré nuevamente agradeciendo a Alfredo y a Carlos por la invitación. Es siempre un placer, un gusto estar con ustedes y compartir. Lo que yo voy a tratar de hacer en esta presentación, tal vez lo voy a hacer un poquito más breve ahora, es contar un poco las experiencias que hemos tenido trabajando en RAE, tanto en la región como fuera de ella, ¿no? Y por supuesto, abierto luego a cualquier discusión o comentarios. Bueno, la academia, ¿no? Estamos conversando de la academia y cómo contribuye la academia en ese tema específico de RAE. En mi país, en Ecuador, muchas de las veces no vemos todavía a la academia como un actor clave, claro, dentro de la generación de soluciones, por ejemplo, para temas como este de la gestión de RAE. Entonces, muchas de las veces todavía nos cuestionamos por qué la academia y qué es lo que la academia está contribuyendo para solucionar estos problemas. Lo que yo voy a tratar de hacer el día de hoy es tratar de dar un recorrido un poco por algunos de los proyectos en los que hemos trabajado y tratar de esta manera de decir qué es lo que se puede hacer desde la academia para contribuir a la solución de planteamientos de problemas como esta elección de RAE, que son problemas complejos. Primero, claramente la academia debe contribuir en el tema de las definiciones, ¿no? Entonces, tenemos algunos de los conceptos que han girado últimamente, el tema de la sostenibilidad, los ODS, el desarrollo sostenible. Y dentro de todo esto llega la economía circular. Ustedes me dirán, bueno, la economía circular ha estado ya rondando años, casi una década en Europa, y acá ya debemos saber de qué se trata. No es tan así, ¿no? Hay un último artículo del 2017 en el cual vemos que tenemos más de 100 definiciones de lo que es la economía circular, y claramente estas difieren en las apreciaciones y los conceptos que sostienen como más importantes. Entonces, aquí la academia, por ejemplo, debe contribuir, y es algo de lo que nosotros estamos tratando de hacer también, en entender esta economía circular, cómo la entendemos nosotros desde nuestra perspectiva, desde el Ecuador, desde Latinoamérica,
¿Qué significa para nosotros la economía circular? ¿Cuál parte de este círculo es en el que debemos actuar más nosotros desde nuestra perspectiva local y cómo lo debemos hacer? El poder llegar a hacer estas definiciones nuestras propias en nuestros contextos, yo creo que es claramente un trabajo de la academia y claramente algo que todavía estamos en deuda. En este artículo de 2017, que es un artículo bastante famoso, al final se llega con una definición adicional, ¿no? En donde se propone realmente y se liga lo que es la economía circular con la sostenibilidad, hablando de calidad ambiental, prosperidad económica y equidad, que es un poco la definición de las Naciones Unidas. El reto aquí es ahora cómo medir, ¿no? ¿Cómo medimos esta calidad ambiental, esta prosperidad económica y esta equidad desde nuestra perspectiva? Yo voy a tocar algunos de esos aspectos en las siguientes diapositivas. Y voy a comenzar primero con algunos de los proyectos en los que hemos podido colaborar. Primero, bueno, hablamos de economía circular. Aquí hay un círculo también en esta diapositiva. Este es uno de los proyectos iniciales en el cual la universidad, en este caso, bueno, la Católica de Lovaina, colaboraba con empresas como Philips y empresas de reciclaje también como Umicore o Van Winkel en llegar a cerrar este círculo, ¿no? En llegar a establecer que las materias, los materiales que se llegaban ya a desechar al final de la vida útil se puedan llegar a reutilizar en la nueva construcción de televisiones. Aquí claramente, como mencionaba Viviana al inicio, el reto eran los plásticos, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos plásticos vuelvan a ser parte de la cadena productiva en este caso eran televisiones con Philips, ¿no? Para los metales preciosos, con Umicore, el problema estaba más o menos claro, digamos, teníamos algunas perspectivas de soluciones, pero el problema siempre eran los plásticos, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que la universidad contribuía era, bueno, ¿qué hacemos con los plásticos? ¿Cómo podemos diseñar un proceso en el cual estos plásticos efectivamente se puedan reciclar, pero en un circuito cerrado? Lo que hicimos fue a través de algunos modelos de simulación, aquí les estoy mostrando solamente uno de los modelos que se llegaron a publicar, en donde llegábamos a definir que, por ejemplo, para esa separación de plásticos, utilizando estado del arte, equipamiento de estado del arte, llegábamos solamente a eficiencias del 55% de separación y purezas menores al 80%. Si queríamos hacer este reciclaje en círculo, necesitábamos purezas mayores al 98%. ¿Cómo obtenerlas, no? ¿Cómo obtenerlas? Ustedes ven aquí que tenemos algunos dispositivos de separación, como cámaras X, de rayos X, de NIR infrared, y temas también de densidad. Trabajamos junto con empresas que desarrollaban los equipos de separación también y con empresas de reciclaje que tenían el material y juntos tratamos de diseñar el mejor proceso automatizado para la separación de plásticos y no logramos los resultados que necesitábamos para lograr este reciclaje en circuito cerrado. Lo que hicimos nuevo fue diseñar un proceso en el cual intervenía desarmado manual y con algunos procesos de separación logramos al final generar una carcasa con plástico 100% reciclado, ¿sí? Este diseño del proceso y cómo logramos, al fin y al cabo, saldar estas dificultades técnicas que tuvimos en el medio, fue claramente un aporte de la academia, ¿no? La academia, junto con las empresas, se logró crear esta simbiosis en la cual los conocimientos, si quieren ustedes, la filosofía que hay dentro de la academia de investigar, de probar cosas, se juntó con las empresas y al final logramos un objetivo común, ¿no? Esta carcasa fue desarrollada junto con Philips y en laboratorio probamos que era posible hacerla con 100% de plástico reciclado. Subsanamos algunos problemas estéticos, bueno, algunos temas que están en el paper un poco más explicados, pero este es un primer producto de lo que se puede hacer efectivamente cuando la academia colabora con las industrias. Otro de los temas en los cuales trabajamos luego, ok, tenemos la facilidad técnica, la vía técnica de reciclar, pero nos dimos cuenta que en Europa al menos estos productos electrónicos no terminaban en Europa, ¿no? Muchos de estos eran exportados a países en vías de desarrollo. Aquí hay un mapa que presenta Naciones Unidas en donde nos dice a dónde va esta basura electrónica, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los focos es en China. Ustedes pueden ver, ahí en Kaohsiung hay una ciudad de la basura, ¿no? Entonces, donde la gente realmente vive de esto, una ciudad bastante grande. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y es impresionante. ¿Cómo podemos entonces resolver este problema que tiene una dispersión espacial y temporal, ¿no? O sea, los equipos electrónicos se venden en Europa en el año 1 y al final de la vida llegan a estar 2.000, 3.000 kilómetros de distancia fuera de Europa y luego de 10 años, ¿no? En el año 10. ¿Cómo entonces podemos nosotros hacer algo, un proceso que haga diseño, por ejemplo, haga ecodiseño de algo que se va a tratar en otro lado, en otra latitud del planeta y aparte en otra escala temporal, ¿no? O sea, luego de 10 años? Son uno de los retos que comenzamos a pensar. Pero lo primero era, bueno, ¿qué hacemos con esto? Trabajamos aquí en algo que llamamos nosotros,
Hay algunos nombres, le llamamos simbiosis, sinergia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, lo mejor de los dos mundos, en los cuales diseñamos un proceso. Primero evaluamos ambiental y económicamente los procesos de tratamiento de RAE en países industrializados, en este caso Bélgica, lo que pasaba en el sector informal, en este caso hicimos un caso de estudio en Kenia, y luego tratamos de mezclar lo mejor de cada parte, ¿no? Y desarrollamos un proceso que se llama colaboración internacional, que en este gráfico que les estoy mostrando, lo que estoy viendo es el desempeño ambiental de cada uno de estos procesos que llegamos a modelar, ¿no? En este caso, impacto ambiental negativo es bueno, mientras más impacto negativo tengamos, estamos recuperando cosas y logramos probar que este sistema que diseñamos, el tercero en la diapositiva, era mejor de una manera, no sé, parece que Paul, alguien dice que perdón, no puede. pero no se ve la presentación. ¿Puedes compartir nuevamente tu pantalla? Ahí Sí, tal vez. sí, ahí se va a ver. Ya, perfecto. No sé qué pasó. Bueno, entonces lo que les decía es que de estos tres escenarios, lo que logramos hacer luego de la colaboración con Kenia fue llegar a evaluar desde una perspectiva ambiental un escenario en el cual mejorábamos los procesos iniciales tanto del país desarrollado como país de vías de desarrollo, en este caso Bélgica y Kenia. También probamos, haciendo un análisis económico, que este proceso, que lo llamamos colaboración internacional, que es el tercero que ustedes pueden ver en la diapositiva, no solamente era mejor ambientalmente, sino también era mejor económicamente, era rentable, ¿no? A partir de esto, de estos hallazgos, se logró establecer, bueno, esto lo trabajamos como una ONG que se llama Close the Gap. Lo que ellos hacían era dar computadoras a países en vías de desarrollo para cerrar esto, ¿no? La brecha digital, pero el problema era qué pasaba luego con esas computadoras que se encontraban en países que claramente no tenían la infraestructura para tratarlos. Esa era una de las preocupaciones de Close the Gap, inclusive habían recibido algunas críticas a esta ONG y ellos fueron los que acudieron a la universidad para tratar de resolver esto, ¿no? Y juntos desarrollamos esta estrategia, ¿no? Que la llamamos esto de sinergia o lo mejor de los dos mundos. Y a partir de esto, cuando llegamos a probar que era económica y ambientalmente razonable hacerlo, se lograron implementar algunos de estos centros de desarmado en países de desarrollo, principalmente en Europa y en África, ¿no? Esto de aquí está, por ejemplo, es una foto real de la planta que se implementó en Kenia, y luego se generó una nueva ONG que se llama World Loop, en la cual ha implementado diferentes plantas a nivel mundial. Es la última vez que entré a la página web, tenía alrededor de 12 proyectos ya realizados a nivel mundial. Aquí están algunos de los datos que ellos presentan. Entiendo que en América Latina también empezaban actividades. Creo que Chile era uno de los países que iban a tener una primera planta de este tipo. Aquí otro ejemplo de la colaboración academia, en este caso ONGs, y donde pudimos llegar a establecer un proceso que tenía sentido, ¿no? Y que llegamos a probar que podía replicarse. Otro de los temas interesantes fue que luego de saber lo que pasa con los procesos automatizados en Europa, llegamos a hacer una predicción, ¿no? Con modelos de predicción llegamos a establecer cuánto oro, plata, paladio y cobre se estaban desperdiciando a través de estos procesos, ¿no? En este caso, para televisiones planas, lo que estamos haciendo aquí es un forecast desde el 2015 hasta el 2025 de cuántos televisores no se están tratando adecuadamente y cuántos recursos están perdiendo. Lo que ustedes pueden ver aquí son en varios colores los diferentes metales. En este caso, las rayas, las franjas sólidas son lo que se está recuperando con los sistemas que evaluamos y las franjas con rayas son lo que se está desperdiciando. Ustedes pueden ver que claramente para oro la mayor cantidad se desperdicia, igual en el caso de plata. El cobre, la situación es un poco mejor, pero todavía hay bastante espacio para mejora. Luego de esto, bueno, entendimos un poco, ¿no? Lo que se trataba, lo que teníamos que mejorar dentro de las plantas de reciclaje y cómo podíamos también colaborar con otros países, pero comenzamos a pensar, bueno, ¿qué debemos hacer entre el reciclador y el productor, ¿no? El manufacturer, el que está haciendo los equipos electrónicos para mejorar lo que pasa luego de varios años y en otras situaciones, en otras localidades en el planeta? Aquí trabajamos con el Joint Research Center de la Comunidad Europea y nuestra idea era llegar a establecer algo como lo que tenemos acostumbrados a ver en la escala de eficiencia energética, ¿no? Pero ahora para la eficiencia en el tema de uso de materiales. ¿Cómo podemos entonces llegar a tener una label, una etiqueta en cada uno de los equipos electrónicos que nos diga cuán buenos o malos son para llegar a reutilizar los materiales y también para llegar a reparar y reusar, ¿no? Y la idea era establecer diferentes categorías y tener ecobonos o ecoimpuestos dependiendo de qué categoría los equipos están. El reto ahí era llegar a medir justamente esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a medir esta desarmabilidad, esta reciclabilidad, esta reparabilidad? Lo que hicimos entonces fue trabajar con ellos en un método que luego le bautizamos en el 2018, que le llamamos EDIM,
que trataba justamente de llegar a medir esta reciclabilidad. Y la idea es tener esto como proxy para llegar a establecer estos parámetros, este nivel de eficiencia de los equipos electrónicos en Europa, ¿no? La idea era comenzar con una ecolabel, con una etiqueta verde, y luego que esto, después de haberle probado, poco a poco se vaya implementando para hacer regulación en toda la Comunidad Europea. Es un poco, bueno, el resumen de lo que luego se publicó en un artículo científico y el cual creo que Alfredo generosamente comentó en la introducción. En el Ecuador, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, vemos lo que se puede hacer en Europa y cómo la generación de política pública puede estar basada en ciencia, en evidencia, y para eso tienen este esquema de centros conjuntos de desarrollo de investigación, ¿no? En mi país, al menos en Ecuador, esto es diferente, no funciona tan así. Tenemos uno de los proyectos que quisiera contarles, bueno, voy a terminar con un par de más, que se llama Mejorando el Valor Social de la Economía Circular en América Latina. Y la idea es justamente eso, ¿no? En América Latina tenemos este sector informal, que se mencionaba también en las presentaciones, cómo podemos a ellos poder también incorporarles, pero con métricas que se puedan llegar a comprobar que estamos haciendo algo efectivo, ¿no? Cómo podemos llegar a analizar esto e incorporarlo en nuestras estrategias de economía circular. Este es un proyecto que está financiado por el gobierno belga, proyecto de 2018 a 2021. Tenemos un grupo. Y bueno, esa diapositiva, lo que hago yo aquí cuando cuento es que es un grupo interdisciplinario, es decir, tenemos varias expertices para poder llegar a resolver este problema complejo, ¿no? Loli, por ejemplo, Dolores Sucocheñay, que asoma en la foto arriba, ella es socióloga, su doctorado es justamente en cambio organizacional, y la idea es tratar de evaluar esta perspectiva social. Andrés Martínez es abogado, él nos ayuda en cómo traducir esto en la generación de políticas públicas, ¿no? Pablo es antropólogo, también nos ayuda un poco a entender esta dinámica social. Mariela, por otra parte, es ingeniera, su doctorado en polímeros, nos ayuda a trabajar con estos materiales complicados que son los plásticos. El mensaje de esto es que primero, bueno, lo que hicimos para tratar de responder estas preguntas de la economía circular en Ecuador y en la región, sí, pero cómo y para qué y qué tipo de economía circular, es tratar de armar un equipo interdisciplinario que nos ayude desde diferentes ópticas a analizar el problema. Lo que hacemos entonces en Ecuador primero fue tratar de hacer un estado, una línea base en donde comenzamos a entender qué es lo que significa esto desde las diferentes perspectivas social, ambiental y económica, qué significa entonces economía circular para países en desarrollo y cómo el sector informal podría incorporarse. Dentro de esto tenemos dos casos de estudio, uno de estos justamente es RAE, el otro es PET, tenemos dos ciudades, bueno, un poco una en la costa, otra en la sierra, un poco de diferencias ahí que nos ayudan a entender también cómo se gestionan los residuos. Son fotos reales, no sé cómo se gestionan los residuos en esas ciudades en Ecuador. La primera parte fue tratar de entender esto. Aquí publicamos un artículo en el cual nos referimos a cuál es el esquema de la situación en el Ecuador, desde una perspectiva legal hasta una perspectiva de infraestructura. Tratamos entonces luego de entender, ¿no? Uno de los elementos que faltan, y coincido totalmente con Lucía, son los datos y los modelos, ¿no? ¿Qué pasa con los celulares, por ejemplo, en Ecuador? No sabemos. Este es un primer intento dentro de este artículo que está por salir, donde tratamos de hacer un diagrama de flujo de materiales, ¿no? ¿Qué pasa con los celulares? ¿Cuántos son reparados? ¿Cuántos son donados a un tercero? ¿Y cuántos son almacenados en un hogar? ¿Qué es lo que podemos hacer luego con estos materiales y con estos dispositivos en general? Luego de esto, ¿cuáles de estos materiales son los más interesantes para poder llegar a poner prioridades dentro de las plantas de reciclaje, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva ambiental? Lo que ustedes ven en este gráfico un poco complejo, en estas esferas, es en el eje de las X tienen ustedes el impacto ambiental, en el eje de la Y tienen el valor económico y el tamaño de la esfera indica la masa, ¿no? Que son los tres elementos que se evalúan cuando se evalúa un esquema de reciclaje, ¿no? Entonces, lo que queremos mostrar aquí es qué elementos tienen un mayor peso ambiental y económico, aunque en volumen no representen tanto. Ustedes ven casi no se ve un punto en la extrema derecha, bueno, en mi extrema derecha al menos, que dice AU, que es el oro, que tiene gran impacto económico y ambiental, pero que en masa, claro, es poquito. Ese es un problema, ¿no? Que también Lucía mencionaba en su presentación. Bueno, cantidades, volúmenes, cómo podemos entonces montar un sistema que sea rentable, que sea también ambientalmente razonable para este tipo de aparatos, donde tenemos este tipo de comportamiento en cuanto a la composición de materiales. Otro es el forecast, ¿no? ¿Cuántos producimos? Si no sabemos de eso, ¿cómo podemos pensar en estrategias? Aquí estamos trabajando con modelos de inteligencia artificial para tratar de hacer modelos predictivos de generación, en este caso de línea blanca, para el Ecuador, para comenzar a entender la dinámica, ¿no? Bueno, les puedo contar un poco más de lo que se hizo aquí, pero es otro punto clave, creo que son parte de los retos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a generar estos modelos? Y el otro, la generación de datos para alimentar los modelos y que nos ayuden a predecir, por ejemplo, cantidades y también materiales y qué materiales son los más relevantes en la perspectiva económica y ambiental. Otro tema es cómo medir el impacto social. Yo vi en la presentación de Viviana
que decía, tenemos ahí, ayudamos a la gente que les capacitamos para que reparen esto. Bueno, ¿cómo medimos los impactos sociales que esto tiene? En esto de aquí, académicamente, tenemos un gran reto. Hay una perspectiva que es el Social Life Cycle Assessment que plantea las Naciones Unidas. Sacaron la nueva versión de la guía el año pasado. Y nosotros escribimos un artículo en el cual analizábamos esa perspectiva y la comparábamos con otras perspectivas, como por ejemplo está el buen vivir, que en países como Ecuador, Perú y Bolivia ha tenido bastante peso. ¿Cómo se mide una perspectiva? ¿Cómo se mide la otra? ¿Y qué indicadores podemos tener en común? ¿Y cómo podemos luego evaluar algo desde nuestro punto de vista? Lo que hicimos aquí fue establecer una serie de indicadores. Aquí ustedes lo que ven en este diagrama de Venn es justamente qué indicadores tienen sentido desde la perspectiva, llamémosle así, europea, desde la perspectiva que llevamos nosotros un poco más latinoamericana, cuáles podrían ser contribuciones desde nuestra perspectiva para llegar a medir, a valorar este impacto social que generan estas estrategias de economía circular. Lo que estamos haciendo entonces, accedimos a un piloto de las Naciones Unidas para justamente probar esta metodología que se lanzó el año pasado de análisis de ciclo de vida social para el sistema de reciclaje del Cantón Cuenca, la ciudad donde yo vivo. Y lo que tratamos de hacer es de eso, ¿no? Entender primero cómo funciona y luego diseñar, en base a la metodología planteada, indicadores, valores de referencia que nos permitan luego poder llegar a medir. Una vez que se implementen, por ejemplo, estrategias desde el municipio, poder llegar a ver cuán efectivas esas han sido y también antes poder identificar sus hotspots, ¿no? En dónde debemos implementar esas estrategias para poder tener mayor impacto social. Que creo que en la región, con el nivel de informalidad que existe, es uno de los grandes retos que tenemos. Aquí otro de los temas es cómo generar política pública, ¿no? En este artículo que escribimos con colaboración con colegas de Colombia, de Suiza, lo que analizamos es cómo llegar a diseñar una estrategia, un sistema de gestión de residuos como se hizo en Colombia, donde Sandra, a través de su tesis doctoral, planteó una estrategia para diseñar la política pública colombiana de gestión de RAE, ahora aplicada al Ecuador. Entonces ahí con Sandra tratamos de pensar cómo esta técnica que ella utilizó para el diseño sistémico de soluciones se puede aplicar para generar soluciones, para generar política en la gestión de RAE. Otro de los temas son los datos, y dentro de los datos también los impactos ambientales y las metodologías para poder evaluar eso. Nosotros cuando evaluamos impactos ambientales normalmente utilizamos datos y metodologías hechas para Europa, para Suiza, para Holanda. ¿Qué pasa con nuestros propios datos? Para, por ejemplo, hacer análisis ambientales con esta perspectiva de ciclo de vida. No tenemos. Dentro de eso, lo que nosotros estamos tratando con la Universidad de California, con otras dos universidades aquí en el Ecuador, es generar la primera base de datos nacional, local, con datos del Ecuador, que sea accesible públicamente y que aparte de eso sea rigurosamente verificada, para poder llegar a tener esas evaluaciones ambientales desde una perspectiva. Tengo algo de ruido, creo ahí. Allá. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es eso, tratar de generar esta primera base de datos. Sé que en Brasil y sé que en Perú tienen ya experiencia con este tipo de iniciativas. Ese es otro proyecto que está financiado por las Naciones Unidas y esperamos para finales de año y ya tener algo más claro. No sé, tengo ahí algo de ruido de fondo. Carlos, eso ahí mejoró. 30 segundos en esa posición, 3 con la izquierda, 3 con la derecha y 3 con la... Estoy tratando de silenciar. Sí, alguien está. Vanessa Hernández. Sí. Ahí está. Perfecto. Gracias, Carlos. Solamente quería recalcar la importancia de generar nuestros propios datos para hacer las evaluaciones, por ejemplo, de impactos ambientales, y hablé también algo de impactos sociales, ¿no? Lo que nosotros estamos generando en este proyecto es justamente eso, ¿no? Cómo poder evaluar esto con nuestros propios datos. Espero yo a finales de año poder ya tener el lanzamiento del sitio, o sea, a finales de año estoy hablando ya en un par de semanas, con los compañeros, de lanzar la base de datos ecuatoriana con datos, los primeros datasets que son en inicio de generación eléctrica que nos sirven para evaluaciones ambientales de otro tipo, en donde se genere esto con datos locales. Y esperamos, somos ambiciosos en esto, el próximo año ojalá lanzar un par de datasets de generación de residuos, en donde podamos evaluar impactos ambientales, pero ya con el impacto de nuestros rellenos sanitarios aquí en la región, que tiene mucho más sentido que evaluar con datos de otros países, generalmente europeos. Finalmente, termino con esto ya, Carlos, porque se imagino que ya mismo me levantas la tarjeta, la banderita roja. Uno de los últimos proyectos que estamos emocionados y que hemos ganado y vamos a arrancar el próximo año es un proyecto con la plataforma REPI, que es la plataforma de fondos suizos, en donde lo que vamos a hacer junto con la EMAC, que es la empresa pública de aseo de aquí de la ciudad,
vamos a montar una planta de reciclaje para residuos eléctricos y electrónicos. ¿Sí? Esto se lo hizo también con la Universidad de Cuenca, en este caso con el ETH Zurich, en Suiza, con EMAC, con EcoPartner, que es una ONG en Suiza. Y la idea es montar una planta donde implementemos estrategias de economía circular, no solamente reciclar, sino también reparar. Un poco lo que Viviana comentaba, y me pareció súper interesante lo que ellos ya habían hecho en la universidad y tenían ya algo corriendo. Me gustaría conocer más al respecto. Nosotros lo que vamos a hacer es lo mismo, pero aquí un poco es una colaboración entre la universidad y el municipio, en este caso, donde vamos a tener una planta y incorporar ahí a los recicladores, al sector informal, de alguna manera en la cual podamos luego medir estos efectos ambientales, estos efectos económicos y sociales de la planta y podamos dar una solución, sí, a este problema que sea viable económicamente, pero que también tenga un impacto social. Esto es un poco lo que les quería comentar brevemente. Espero, bueno, luego tal vez poder, si es que hay el interés o las preguntas, aclarar algunos temas. Y les agradezco mucho por la atención y gracias nuevamente por la invitación, Carlos y Alfredo. Bueno, muchísimas gracias, Paul, por esta excelente presentación. Gracias a Lucía también, gracias a Viviana. Creo que hemos cubierto temas que son de bastante interés para nosotros, sobre todo en la parte de retos y oportunidades, que eran lo que queríamos centrar un poco esta discusión. Infortunadamente el tiempo nos ha jugado en contra, pero yo no quisiera dejarlos ir sin formularles al menos unas preguntas que han surgido con relación a las presentaciones. Ustedes nos han presentado en bastante detalle algo de los retos que se tienen precisamente en la investigación de RAE, los retos que afrontan nuestros países en la región. Pero yo creo que una de las dificultades que tienen las universidades en todas las regiones es por dónde arrancar, cómo arrancar. Quisiera que nos contaran un poco su experiencia en eso, dado que es justamente la etapa en la cual los países participantes del proyecto de la ONUDI están enfrentando en este momento. Y muchas universidades se están preguntando, bueno, ¿por dónde arrancamos? Tú nos comentaste, Paul, por ejemplo, que se tiene un equipo interdisciplinario, pero llegar a la conformación de un equipo de estos, pues seguramente que hay mucho trabajo detrás. Entonces quisiera preguntarle a Viviana, a Lucía y a ti, Paul, ¿por dónde empezar realmente el trabajo de involucramiento de la universidad en los temas de RAE para que la universidad sea un actor activo realmente y aporte conocimiento y soluciones principalmente a esta temática? Y la segunda parte de la pregunta es, basado entonces en esa experiencia que ustedes nos han contado, ¿qué necesidades de investigación ustedes ven en su país, claro, pero también en la región? Hay muchísimas seguramente, ya nos han mencionado algunas, pero quisiera que puntualizáramos en una o dos solamente, que ustedes vean como oportunidades que tenemos nosotros en la región y que además existe la necesidad. Entonces, démosle la palabra primero a las damas, si me permites, Paul, y quisiéramos escuchar a Lucía. ¿Consegue oírme? Sí. No sé si comprendí la segunda pregunta, pero voy a empezar por la primera. Okay. Perdón. ¿Por dónde empezar? ¿Qué ha dicho? Pienso que tenemos, como estamos en Latinoamérica, no sé si los espectadores Viviana y Paul van a concordar, pero tenemos muy pocos recursos, pero tenemos mucha voluntad de hacer bien feito, bien dicho. Entonces, empezamos por las llamadas de proyectos y las colaboraciones internacionales, es lo que estamos haciendo ahora. Exactamente en Brasil no teníamos ninguna llamada en la RAI y ahora tenemos 3, en casi que menos, en un mes, tenemos 3 llamadas de más de 1 millón de reales, 10 millones de reales, y tenemos que hacer todo muy rápido para empezar. Entonces, ¿sabe los problemas de lo que estoy hablando? Tenemos que hacer las colaboraciones muchas veces tenemos que hacer las colaboraciones sin tenemos los recursos para empezar. Entonces, lo que digo para alguno que va a empezar en esta área ahora,
tenemos que hacer colaboraciones, aprender más los que caminaron antes, entonces empezar algo nuevo. El profesor Valenga ha dicho algo que pienso es muy interesante, que son los materiales. Europa tiene mucho interés en los recursos naturales y además los que vienen ahora de los residuos, porque hay dos ganos, puede ganar dos veces en esto, porque está reduciendo el waste y también puede recuperar la sostenibilidad. Esto es el primer punto. Entonces voy a dejar a Viviana hablar para después entenderlo mejor. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, sí, coincido con lo que decías, Lucía. Primero creo que hay que empezar. Como decía, ¿cómo arrancar? Bueno, siempre hay que empezar, esa es la filosofía, empezar con algo, que sea algo chiquito, pero arrancar. Eso es re importante. La falta de recursos, como decía, es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, hay mucha capacidad, muchos recursos, ¿no? Hay mucho conocimiento en las universidades, realmente si no está el apoyo en muchos casos de gobierno, de organismos nacionales, acceder a fuentes de financiamiento, como decía Lucía, es difícil, pero creo que las primeras cosas que no debemos olvidar es educando a nuestros alumnos, inclusive a nuestros docentes, porque hay un desconocimiento muy grande sobre la temática de los residuos electrónicos, sobre todas las oportunidades y las posibilidades de acción. Hoy vimos 3 experiencias distintas, estábamos creadores haciendo distintos tipos de actividades y cantidad de cosas que mostramos, o sea, para hacer todo lo que se nos ocurra con la innovación y con la creatividad para buscar todas las soluciones. Así que me enfocaría primero en esto de la educación, para que de ahí se hagan líneas y apuntar a la oración y a la búsqueda de financiación internacional. Gracias, Viviana. Paul. Sí, gracias, Carlos. Bueno, yo coincido claramente con lo que decía Lucía o lo que le ha dicho Lucía y Viviana, ¿no? Tú nos preguntabas dos cosas. Primero, cómo empezar y luego, cuál sería como primer foco en el cual podemos desarrollar dentro de la región. Para lo primero, claramente los recursos son un limitante grande, ¿no? Y yo ahí creo que el generar estas sinergias, estos procesos de colaboración es la única opción que tenemos para poder atraer estos recursos. Yo veía con mucho agrado que muchas de las cosas que nosotros nos hemos preguntado y que estamos tratando de resolver han sido ya trabajados, por ejemplo, por Lucía, ¿no? El tema de, por ejemplo, el modelo de predicción para la generación de e-waste en Brasil. Esos son temas que nosotros estamos ahora también trabajando en Ecuador. Y lamentablemente no tenemos muchos de estos espacios, Carlos, en los que podamos nosotros compartir las experiencias de las diferentes universidades. No hay algo como estas conferencias, la de Viena y la de, que se hace en Alemania, el Green Electronics o Electronics Goes Green, en donde toda la gente que está trabajando en RAE se junta y podemos hacer esta sinergia, compartir, ¿no? Aquí en América Latina, Carlos, no tenemos o tenemos muy pocos espacios de ese tipo, ¿no? Tal vez una de las ventajas de esta nueva normalidad es que estamos acostumbrados a que este sea el medio de conectarnos. Y tal vez por ahí tenemos una oportunidad, Carlos, en que si queremos iniciar esto en otros países o para nosotros mismos, avanzar más rápido, el poder generar este tipo de espacios en donde se pueda discutir y podamos colaborar. Si los recursos son escasos, yo creo que tenemos que ser mucho más eficientes en tratar de no repetir las cosas que ya se han hecho. Me interesaría mucho conocer, por eso decía que veía con mucho agrado lo que habían aprendido de este esquema en la universidad para reparar las cosas y lo que Lucía ha trabajado ya en modelos de forecast. Porque de ahí yo puedo partir y ojalá nosotros también podamos compartir algo que a ellos les parezca interesante. Eso yo creo que es lo primero, tratar de, para arrancar, ver qué es lo que pasa en la región y tratar de no repetir las cosas, Carlos. Lo segundo, ¿por dónde debemos empezar? Cuando yo regresé a Ecuador, realmente el primer problema, el tropiezo grande que veíamos era la falta de datos. No tenemos datos, o si los hay, son datos de muy poca calidad. No son confiables y eso es algo que es un trabajo no menor. No es trivial el no tener estos datos. Es más, desde cómo levantar los datos nos faltan metodologías donde podamos levantar los datos adecuadamente. Eso es algo que ahora estamos empezando a trabajar, por ejemplo, para la parte ambiental, cómo hacer
una matriz, algo que nos permita realizar inventarios ambientales para la gestión de residuos adecuadamente, que luego puedan conectarse con los análisis que nosotros hacemos de ciclo de vida. Y es algo que, aunque parezca obvio, lógico, no está resuelto. O sea, a nivel mundial nadie tiene algo que diga, ese es un estándar, ¿no? Comenzar por ahí y adaptar esto a nuestra propia realidad, yo creo que es un paso y es un reto ya grande. Y creo que debe ser de los primeros, porque sin estos datos es muy difícil realmente llegar a poder generar modelos o poder llegar a dar sugerencias de estrategias. Eso nada más por ahí, Carlos. Ojalá podamos seguir con la discusión. Gracias, no, me parece muy interesante lo que plantean ustedes sobre crear justamente también estos espacios, porque creo que pues es lo que nos hace falta y desde el proyecto justamente queremos promover este intercambio entre los países. Es uno de los objetivos que tenemos a nivel regional y promover las experiencias para que aprendamos todos de lo que estamos haciendo. De manera que, pues de parte del proyecto, cuenten con nosotros para seguir creando estos espacios. Tenemos algunas ideas al respecto sobre, por ejemplo, ¿por qué no crear una red latinoamericana de universidades investigadoras del tema de RAE y empezar a construir todos desde ahí algo? Creo que es algo en lo que podemos trabajar también y que desde el proyecto podemos apoyarlo. Creemos que este es un tema de bastante interés para todos para posicionar a la universidad como generadora de conocimiento. Normalmente nuestros webinarios duran hora y media. Tuvimos casi que media hora de impases técnicos. Yo no quisiera abusar un poco también del tiempo de nuestros participantes, de manera que se me quedan muchas preguntas todavía por hacer, pero creo que vamos a tener otras oportunidades. Creo que vamos a tener otros webinars. Podemos organizar espacios similares a estos en donde podamos discutir un poco más en detalle, quizás así ya un panel más abierto únicamente con la colaboración de todos nuestros participantes también que nos envíen sus preguntas, ojalá previamente. Y tendremos a usted nuevamente, sería un placer para poder discutir todos esos temas con mayor profundidad. De manera que solo me resta agradecerles a ti, Lucía, Viviana y Paul. Muchas gracias por este tiempo, por su paciencia, por estos inconvenientes que tuvimos. Esperamos que en el futuro no los volvamos a tener. Y felicitarlos además por el excelente trabajo que están realizando en sus respectivos países. Esperamos vernos pronto y a nuestros participantes también agradecerles su presencia y paciencia también por acompañarnos hasta esta hora. De manera que muchas gracias y feliz tarde para todos.